alto o agarran el micrófono. Sistematización de obra. Nuestra sistematización de obra todavía no está tan elaborada para que sea muy oficial, apenas vamos llevándola a hacerla más oficial para poderlo escribir como formalmente. Nosotros habíamos hecho el proyecto, ya lleva como 2 años creándose este proyecto, pero nunca la habíamos formalizado en escrito. Y este es nuestro avance de conllevarlo para documentarlo en nuestra sistematización. Se llama 3 semanas y contando la obra, obviamente no va a quedarse así en el título, pero lo pusimos así porque todavía no está pensado el título más a detalle. Lleva 2 años. Esta obra es una construcción que obviamente hicimos nosotros dos y que conlleva varios simbolismos que vamos a explorar más adelante. Nuestro trabajo es autobiográfico, aunque quisimos hacerlo mediante una historia que es como decir una fantasía, porque no puede ser como palpable en la vida real, pero lo estamos trabajando como un trabajo autobiográfico porque hablamos desde nuestras experiencias, desde nuestros sentimientos, desde nuestras perspectivas. Por eso es que creemos que es un trabajo autobiográfico. Para mí, un trabajo autobiográfico conlleva sistematizar o ordenar visualmente el proceso de vida que llevamos. Por ende, creemos que esta obra es autobiográfica. Para empezar a trabajar los trabajos autobiográficos, nuestro asesor nos dijo que podíamos guiarnos en investigar a gente que haga trabajos autobiográficos para tener más perspectivas sobre las diferentes sistematizaciones que ellos hacían para poder llevarlas a nuestro trabajo. Y para eso tuvimos el trabajo de investigar y entrevistar a 3 personajes que nosotros hemos visto sus trabajos y creemos que es lo más acercado a lo que nosotros intentamos conllevar desde nuestra historia, el cómo se narra, el cómo se vive desde la perspectiva como espectador, que nosotros hemos visto siendo espectadores. Le preguntamos a uno de los artistas que es Chavira, el maestro Chavira, y en la entrevista nos dio unas palabras claves que a nosotros nos están sirviendo mucho para conllevar nuestro trabajo a la sistematización, que es que el trabajo autobiográfico es una toma de conciencia y determinación como postura de tu vida ante la vida de los demás y partir de tus propias experiencias y conocimientos. También nos dijo que es complejizar la vivencia, reconstruyendo la vivencia para llevarla a escena. Nos ayudó porque no es solo plantear o decir lo que tú viviste, sino se haría un cuento, ¿no? Entonces sí tuvimos que reconstruirlo, la vivencia, reconstruir como las perspectivas para plantearlas en una escena para que se pudiera dar como más entendimiento de lo que queremos proponer, que es como empatizar con este sentir que nosotros llegamos a sentir en esos momentos, o empatizar con algunas perspectivas o experiencias que haya tenido el espectador que pueda sentir un vínculo con esta historia que nosotros intentamos plantear. La obra de Chavira específicamente, creo que si no la han visto o no tienen una noción, es una obra que habla literalmente de una historia de sí mismo, de cómo llevó su forma de vivir ante la sociedad como una persona homosexual, pues. Y al final de cuentas, este trayecto que lleva es como muy bonito, cómo lo lleva, porque no solo te está contando una historia trágica, sino te está contando una historia muy bella que tiene un matiz muy trágico. Por eso es creo que una de las personas a las cuales nosotros
sentimos identificados para llegar a una autobiografía. El otro artista fue Termi, es de Veracruz, y vimos su obra de Habitando el Tiempo. También habla de pues, el gusto de conllevar su vida mediante el tiempo y con la música que le recuerda su infancia, su adolescencia, su juventud, todo eso. Y Termi nos dijo, al tener la entrevista, nos dijo algo que nos hizo con mucho interés en sus creaciones, que es crear una autobiografía da a expandir la relación que tienes de ti como persona con todo el contexto. Ahí nosotros dijimos, nosotros sí queremos que no sea solo nuestra historia, sino que nuestra historia tal vez llegue a ser la historia de alguien más, ¿no? Porque nosotros creemos que nuestra historia tal vez también les ha pasado a diferentes personas, o también se han sentido así. Entonces este es nuestro objetivo, nos hizo entender más nuestro objetivo, que es empatizar, conectar o crear un enlace de una perspectiva ajena a la perspectiva propia que nosotros tenemos. Y el último entrevistado que tuvimos fue Ulises. Ulises es un ex estudiante también de Bellas Artes y nosotros hemos visto varias de sus creaciones, pero la que más nos coincide con la autobiografía es la de Fundamentos Dancísticos para Bailarines sin Talento. Él habla en esta obra desde su perspectiva como el ser un bailarín sin talento pudo conllevar una carrera en la danza. Entonces nosotros le preguntamos también a Ulises, bueno, lo entrevistamos y nos dijo en simples palabras que vivir y entender lo vivido para plasmarlo, es decir, nosotros tenemos que entender lo que vivimos para poder plasmarlo en escena, para crear mediante de ello, y por eso es que como nos tardamos tanto tiempo, 2 años en crear esta obra que casi está concluida muy felizmente, pero solo le falta como la teoría. Entonces, por eso nos tardamos, nos hizo entender por qué nos estamos tardando tanto, pero es porque estamos entendiendo desde el núcleo que es el sentir y desde que es el núcleo que es la experiencia vivida. Estas obras son distintas cada una, no son simples obras como todos pensarían. Una trata literal discurso narrado de principio a un fin, la otra no tiene ni voz ni no usa el lenguaje, solamente se mueve, puro lenguaje corporal. El siguiente, Ulises, sí es una crítica de su forma de vivir, de estas tragedias que él ha tenido, pero todas coinciden en que son autobiográficas, todas ellas son maneras de cómo pueden expresar lo que sienten. Lo que más a mí me llamó o lo que más nos hizo pensar eso fue esta diversidad que hay de formar una autobiografía con diferentes matices. Sí, porque estábamos como muy dudosos de si nuestro proyecto, nuestro trabajo podía conllevarse como en palabras formales para documentar o cosas así, y entendimos que sí, que contar una historia desde ti, pues eso hacemos los bailarines, ¿no? Pero como que sí al hablar desde nosotros o desde nuestra perspectiva o desde nuestro punto de vista, sin poder recurrir a un documento o a una investigación, pues sí se nos hizo difícil para conllevarlo en una sistematización. Pero nos ayudaron mucho estos personajes para poder entender que sí podemos sistematizar nuestras experiencias también. Y la sinopsis de nuestra obra que intentamos construir es la sinopsis como tal de la historia de la dramaturgia es: 2 personas relegadas por seguir sus ideales se encuentran y forman en tan poco tiempo un vínculo repleto de nuevas sensaciones, emociones y experiencias. Esto se divide en los objetivos como motrices y sensoriales, que su sinopsis sería fascinación por la abundante añoranza de una colisión. Entendimos que nuestra obra habla de también una postura política al decir
creamos en nuestra obra. No es coincidencia que, por ejemplo, nuestros movimientos de las obras sean orbitantes o nuestros movimientos sean muy como explosivos o la colisión habla como de un repentino choque, un repentino movimiento, y nuestra obra coincide mucho, o sea, se ven los movimientos, ¿no? Entonces nosotros entendimos que la sinopsis habla también la sinopsis coincide con lo que vamos a explicar o lo que vamos a plantear o narrar de la historia, también con los movimientos que se están viendo en escena. Este es un punto muy interesante para mí, la sinopsis, porque por eso le quisimos llamar 3 semanas y contando. 3 semanas y contando conlleva a la respuesta de cuánto fue el tiempo en conocernos para sentir como este gran vínculo que tenemos y que siempre hemos como tenido, que es el de coincidir en muchas cosas, muchos ideales, y justo por eso los dos tendemos a plantearnos políticamente casi siempre en la misma dirección y también filosóficamente casi siempre en la misma dirección. Y esto pues es uno de los como alicientes de esta obra que ha llevado los años, porque es también conocernos constantemente y también hemos cambiado constantemente. El segundo, el de la fascinación por la tanta añoranza y una colisión, fue la reafirmación de qué es lo que pasó en ese momento cuando empezó la idea de la obra. Entonces, cuando comenzó la idea de la obra, eso es lo que sentíamos, y cuando estábamos aquí con Chavira hablando de esta obra, lo que surgió fue este debate de si estábamos viéndolo con la perspectiva actual de cómo vemos el pasado o la perspectiva de cómo se sintió. Entonces tomamos esta decisión de llamarlo así porque conllevaba nuestra forma de movimiento, nuestras sensaciones de ese momento y todo como corporalidad que se creó mediante la obra. Sí, nosotros entendimos que también es importante para hacer una autobiografía o un trabajo autobiográfico entender si estamos hablando desde la postura actual que somos o sobre la postura que tuvimos, o sea, sobre el pasado o sobre el presente. Es decir, nosotros estamos hablando de nuestra obra desde el presente viendo hacia el pasado. Es diferente que hablar intentando solo especificarnos en el pasado. Entonces, por eso puede tener cambios la obra, por eso no nos como enfocamos mucho en el pasado, porque hubo un tiempo en donde solo queríamos explicar lo que se sintió en el pasado y nos atoramos. No pudimos seguirla porque ya no somos esa gente del pasado, ya no sentimos eso del pasado. Y trabajar con emociones o sensaciones pasadas, como creadores de autobiografía o creadores de obra es difícil porque o tienes que estar muy consciente de lo que sentiste y poderlo revivir en ti, o hablar desde tu postura presente observando o en tu imaginación el pasado. Recordar, ¿no? Recordar es como observar en tu imaginación. Sí puedes intentar recordar los sentimientos, las sensaciones, pero no es que las sientas, no es que las vivas. Por eso nosotros como objetivo fue, nosotros como personas que somos el presente, terminar una obra que está hablando del pasado y cómo llevamos el pasado hacia nosotros que somos el presente. Por eso no se ha terminado la obra, no le hemos dado fin a la obra, llevamos la mitad de la obra, porque apenas estamos como ya analizamos toda esa sensorialidad, emociones y todo del pasado que construimos. Por eso es que 3 semanas y contando tiene el y contando, o sea, todo tiene correlación con todo, porque el y contando es entender que sigue existiendo como esta sinergia. Y en términos de movimiento, como les había dicho, nuestros movimientos tienden a ser orbitantes. Es decir, siempre estamos orbitando uno con el otro en las secuencias. Siempre colisionamos, chocamos y nos conjuntamos para hacer diferentes movimientos de ser dos cuerpos individuales a un cuerpo, o esa es la idea que se está planteando. Se trabaja también con poemas o con referencias
el poema es un referente externo que coincide también con las vivencias del pasado que se compartieron. Los trazos son importantes en la argumentación, en nuestra sistematización, porque en los trazos se puede ver nuestra sinopsis, en los trazos se puede ver lo de las colisiones, lo de las ser orbitales, no sé si se ve ese verbo amarillo, si se alcanza a ver. Sí. Nosotros empezamos en una esquina del escenario. Esto sí refiere o sí da la sensorialidad de ser aparte, de ser ¿Estar aislados? Ajá, apartados como disociados, como ensimismados. Y luego vamos al centro, que es esta transformación de ser solo de un lado, allá llevamos a un centro, a un sentirnos nosotros en el centro, no solo en la esquina. Y después empezamos a hacer a orbitar entre nosotros, que son los movimientos que están ahí. Hay diferentes movimientos en esa escena donde nosotros estamos orbitando entre nosotros, y después nos desplegamos, y después volvemos a orbitar, y después colisionamos. Estas son las bases de toda la motricidad y todos los desplazamientos de nuestra obra. Esos son los principios de movimiento y la simbología que se lleva o que se enlaza con la argumentación de nuestra obra. Corporalmente también conllevamos el poema y decidimos plantearlo no como narrado, sino narrado y accionado al mismo tiempo. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, entonces todo tiene esta utilización de la voz como utilización del cuerpo. Los dos decidimos, es este poema que es el poema 20 de Pablo Neruda. Coincidente o como anécdota, los dos, cuando nos conocimos, el primer poema que decidimos contarnos fue coincidimos en eso. Entonces fue tan como choqueante que los dos tuviéramos una fascinación por el mismo poema que lo decidimos llevarlo a la obra. Esta obra intentamos que cada escena o cada motricidad del poema se vaya a llevar de diferentes escenas. Otro tema que me gusta ahí hablar es el sentido de la corporalidad que hemos llevado. Por ejemplo, la diagonal, en todo el trayecto del principio hasta el centro, Gaby nunca toca el suelo. Ella siempre está encima de mí mientras yo estoy girando, y todavía se plasma parada intentando narrar este poema encima de mí. Esta escena pues para mí es muy importante, ya que conlleva este sentido de seguridad que conllevamos cada uno. Sí, porque para plantearnos como orbitantes o colisionantes, físicamente lo que se alcanza a ver en la motricidad tiene que surgir como esta confianza. Como estamos trabajando en un dueto, no puedo intentar orbitar o colisionar si no tengo la confianza de que me puedo caer en cualquier momento y yo sé que no me va a pasar nada, porque nuestra obra también trata como de un cierto riesgo, porque orbitar, nuestro planeta orbita siempre, tiene una cierta seguridad, pero es saber que puede salir de órbita o que puede pasar algo que nos puede desorbitar. Colisionar es literalmente que haya pasado algo, un cambio, y que los dos planetas, por ejemplo en este ejemplo que estoy suponiendo, cuando colisionan chocan entre ellos y se empiezan a fusionar y después se rompen. Entonces también lleva un cierto riesgo, que es más un argumento filosófico, si se puede llevar así a la obra. Por eso coincidimos que muchos de los planteamientos son filosóficos y posturas políticas. Y ya solo vamos a los vestuarios, los materiales externos. Nuestros vestuarios son azules porque en nuestra idea de la historia, sí es una fantasía, sí es una historia de fantasía, como una película, ¿no? Una película sí es una historia de fantasía que se base en hechos reales, sigue siendo fantasía. Entonces también quisimos hacerlo más fantasioso de lo que se podía como que tener en una normalidad, y decidimos el azul porque
sentido, también llegamos a una afirmación de que nosotros estamos hablando de nosotros mismos. También no quisimos sacar como algo, un vestuario más alejado a nosotros. Por ejemplo, son cosas que yo usaría o son cosas que Gaby usaría, pero de una manera como específica para que no sea normal. Si vemos, por ejemplo, en la imagen de Gaby que está cortada, ella usualmente tiende a usar top, pero un top que le muestre el hombro es algo que no usaría en una normalidad, o tal vez sí, pero desde la obra sí empieza a ser fantasioso. Sí empieza a decir, ok, esta no es la Gaby que todos conocemos, esta es una Gaby que se arregló para esto. Por ende, también sus trenzas, creo que en esta nota también tiene o listones o algo que vaya a ser dorado. Yo tengo un amarre de brazos dorados por lo mismo. Se supone que eso somos entonces nosotros mismos normalizados, pero también un poquito más mágicos, no tanto, pero sí se está buscando eso. Los materiales se va a hacer una colchoneta porque la idea surgió nosotros estando acostados en una colchoneta. Y en el teatro nosotros tenemos pensado que sea en el Stella Linda. Todavía no se ha visto nada como tal, pero ya se ha hablado con Nadia del proyecto y ya se nos ha dicho que sí se puede y hemos visto estas diferentes construcciones. Y nosotros, en el cronograma que hicimos de clase, que conllevamos, nosotros vamos en diciembre. Creación de vestuario, esa ya la hicimos en noviembre, nosotros ya nos saltamos el paso porque ya estamos viendo los materiales que vamos a usar para nuestro vestuario. Y la edición de la música y los derechos de autor, nosotros mostramos este cronograma actual como lo que hicimos en la clase, porque todavía nos faltan los pasos de enero y febrero que sí pusimos. Nosotros, después de este semestre, vamos a empezar a terminar la obra, que va a llevar otra argumentación o otra sistematización, porque vamos a hablar ahora sobre el presente. Por eso es que lo dividimos en dos, el cronograma, porque apenas estamos terminando el narrar la sistematización de la obra que ya tenemos. Todavía falta terminar lo que nos faltaría es terminarla y seguir argumentando lo que ahora vamos a proponer actualmente. La música, hasta ahorita no nos hemos decidido una canción, que es Einstein de Philip Glass, Einstein on the Beach, que pues también refiere mucho a cómo en un momento nos sentimos. Es esta persona que está contando 1, 2, 3, 4, toda la canción, mientras en medio de la canción hay un cuarto. Para esto no hemos decidido si es inspiración o la vamos a utilizar, pero sí nos pensábamos inspirar en esto para colocar nuestro poema en medio de una canción, de que se escuchara, digamos, los números, el 1, 2, 3, 4, mientras estamos hablando, tal vez puedo escribirlo de personas esta noche. También otro de los temas que quería mencionar es que acabamos es el ritmo de la obra. La obra ha tenido un ritmo, digamos, en su vida. En este sentido estamos intentando que vaya desde algo no pleno o plano, sino un poquito elevado y de repente fuera en recto y vaya subiendo. Aún no hemos decidido si al final vaya a acabar con un pico, como un clímax al final. En esta hemos tenido una decisión de que cada escena tiene como sus momentos específicos y es eso lo que estamos también explorando. Ya está. Perfecto. ¿Quién quiere? Mencionaba que estas obras son un poquito como para conectar o empatizar con la historia o experiencia de otras personas. Entonces les quiero preguntar, ¿qué de la obra es tuyo, o de ustedes solamente? Sí, la
identidad como general es eso, nuestra historia, nuestro cómo pasó desde 3 semanas y contando. Tal vez otras personas lo sintieron en 2 semanas, tal vez lo sintieron en 1 semana. Que seamos específicos, pero a la vez soltemos el no ser específicos en las emociones, o sea, especificándonos en nuestras historias, en nuestros relatos y cómo nosotros lo sentimos orbitante, es lo que nos diferencia en cómo tal vez lo sintieron los demás. Tal vez tú lo sentiste orbitante en un sentido, tal vez otro lo sintió orbitante en otro sentido, pero tal vez van a decir, yo sí sentí una orbitación, y desde ahí vamos a empezar con empatizar una historia, ¿no? O empatizar una historia desde el que, me refiere a algo onírico y a mí me gusta lo onírico, desde ahí empieza a empatizar. Pero sí, la diferencia es que nosotros contamos nuestra historia y yo sé que nuestra historia no es la que alguno otro tuvo. O yo sé que cada historia de cada persona es diferente por un microsegundo tal vez. Creo que todo esto conlleva al problema filosófico de qué somos o qué conlleva ser. Justo somos como la unión de varias cosas. Somos la unión de 3 semanas contando, somos la unión de un poema similar, somos la unión de sentirnos colisionando, somos la unión de esta fascinación que conlleva conocer a una persona por menos de 3 semanas, pero ya intentar conocerla para toda la vida. Entonces, esto es lo que conlleva a las pequeñas cosas que nos hace o que hacen que esta obra sea una obra autobiográfica también. Gracias. Yo sé que les faltan 2 meses en su cronograma y en su planeación, y no me hagan mucho caso, pero si no la alcanzan a terminar en esos 2 meses, porque creo que puede suceder, yo les invitaría a considerar que pueden presentar la obra como proceso, porque creo que la misma pieza, por como la plantean, puede ser permanentemente siendo presentada como una obra en proceso. ¿Sí me explico? O sea, pueden no tener que concluirla nunca. Me lleva como mucho a eso y bueno, no sé, ¿sabes? Los quería compartir. Eso por un lado. Y por otro lado, me gusta mucho cómo es como una pieza multinivel. Tiene un montón de niveles en su tejido muy diversos, que bueno, que tienen sentido en la manera en que los han tejido. Celebro como esa parte de una estructura pues muy contemporánea de una pieza. Y por último les quisiera invitar, yo no estoy muy familiarizada, apenas me enteré de esto del teatro documento, pero creo que seguramente habrá bibliografía ahí que les pueda servir para que se agarren. Ya ustedes hicieron el proceso, pero seguramente ahí pueden encontrar cosas de cómo transitar por procesos de construcción biográfica desde el terreno del teatro. Estoy casi segura de que serán muy compatibles o que encontrarán como para argumentar o pensarse en el proceso que ya transcurrió. Pues enhorabuena, invítenme a verla. ¿Quién verla? Gracias. ¿Alguien más quiere? ¿No? Bueno, yo entonces. Yo sí quiero. Es que, ¿sabes qué? Me volaron la cabeza ahorita porque los procesos, o sea, las obras se presentan en colectivo. Y luego la universidad nos hace separarnos para que cada quien presente un documento. Pero pienso que podríamos revisar realmente si eso es así. O el protocolo. Si se puede romper el protocolo, si hay algo abierto. Le decimos a nadie. O sea, hay que ver qué implica, porque para mí, además viendo cómo lo han construido, porque a veces un trabajo colectivo se forma por pedazos separados, ¿no? En donde cada quien hace una parte y luego se junta y tienen sentido entre ellos, pero por lo que estoy viendo, incluso hasta cómo hablan, cómo lo han ido construyendo, esto está así tejido. Entonces, ¿cómo van a hacer para sacar las hebras de cada uno, para cada uno construir su sistematización? No sé si sea posible.
Entonces, se me ocurren muchas cosas que se pueden hacer. Primero es indagar los reglamentos realmente que dice, porque probablemente esto pase, por ejemplo, en las ciencias duras, no funcionan como las humanidades. En las humanidades estamos más como acostumbrados a que acá cada quien hace su investigación de manera individual, pero en las ciencias duras necesitan de colectivos de trabajo, entonces están más acostumbrados a hacer investigación colectiva, ¿no? Y donde cada quien aporta una cosa y no podría ser de otra manera. Entonces probablemente dentro de la misma universidad existen mecanismos para hacer titulaciones colectivas. Entonces habría que rascarle a los reglamentos, ver en otras facultades a ver si se puede hacer algo así. Porque sí, luego pensé, se va a parar ahí uno solo, va a ser raro, ¿no? Hay que analizarlo, pienso yo. Ahí le echamos un ojo con Chavira, con Tatiana, y nos acercamos a otras facultades a ver cómo se puede construir esa parte, ¿no?